Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa, una estrategia para acompañarlas y acompañarlos en su aprendizaje durante esta pausa escolar. Esta sesión está destinada a la asignatura de Matemáticas de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, las y los invitamos a preparar lápiz y papel para que puedan anotar las ideas que consideren relevantes de la sesión y realicen las actividades correspondientes a la misma. Recuerden que todo ello deberán integrarlo a su carpeta de experiencias para que posteriormente puedan mostrarlo a su docente. Para entrar en materia, les comentamos que en esta sesión profundizarán el estudio de la proporcionalidad inversa desde la comprensión del problema. En otro momento ya han estudiado la regla de 3. Les aseguramos que la usarán constantemente, así como la regla de 3 inversa. Para conocer más sobre esta última, les presentamos el siguiente video. ¿Para qué sirve la regla de 3 inversa? Para aquellas situaciones donde se tienen que conseguir más recursos, ya sean humanos o materiales para terminar en menos tiempo un trabajo. Incluso situaciones como organizar una salida con amigos y luego ya sea que aumentó o disminuyó la cantidad de personas por alguna razón y se tiene que volver a organizar todo el plan. Es decir, es toda situación donde una variable aumenta, la otra disminuye, o viceversa. Dicho de otra manera, las variables que se comparan son inversamente proporcionales. Por ejemplo, 2 amigos completan un videojuego en 12 horas. Entonces, si 6 amigos pueden jugar de manera simultánea el mismo videojuego, ¿en cuántas horas también lo terminarían? Se comparan las variables de cantidad de amigos y tiempo para terminar el videojuego. Se observa que al jugar mayor cantidad de gente, se ocupará menor cantidad de horas en terminarlo. Por lo tanto, este problema genera una regla de 3, porque se conocen 3 datos y se tiene una incógnita. Y es inversa porque el sentido de las variables que se comparan son contrarias. Una vez que se identifica esto, a partir de las 2 situaciones donde se compararon a las 2 variables, se copia una de las columnas, ya sea de los amigos u horas exactamente igual, para formar una razón. En este caso, se tomó la columna de los amigos. Como las cantidades que se comparan no tienen el mismo sentido, se tiene que invertir los valores de la variable de tiempo para poder completar la proporción. Es decir, se anota arriba a la X y se divide entre 12. Un tip para resolver esta proporción es multiplicar cruzado, multiplicando de preferencia la diagonal donde se encuentra X, y será igual a la multiplicación de la otra diagonal, que tiene como resultado 24. Como hasta el momento se obtuvo el valor de 6 veces X y solo se quiere el valor de una X, se deduce que X es igual a dividir a 24 entre 6, dando como resultado 4, que son la cantidad de horas que le tomaría a 6 amigos para terminar el videojuego. Como se puede observar, para resolver un problema de regla de 3 inversa, es importante establecer una relación entre las variables. Para resolverla se copia una de las columnas exactamente igual, pero la otra se tiene que invertir para poder crear una proporción o igualdad entre las 2 razones que originalmente tenían sentidos contrarios. Una vez que se tiene la proporción, se multiplica cruzado para despejar a la incógnita de una manera más fácil. Ya que conocen la regla de 3 y la regla de 3 inversa, es buen momento para que elaboren un resumen de las diferencias entre ellas e incluyan algunos ejemplos de su uso. Cuando terminen, guarden su actividad en su carpeta de experiencias. Ahora resuelvan el problema que se presenta en el siguiente video, el cual involucra a la variación inversa. En un instrumento de cuerda, la longitud de la cuerda, déjame llamarle L a esta longitud, es inversamente proporcional a la frecuencia de sus vibraciones. A la frecuencia le voy a poner F. Entonces nos dice que la longitud es inversamente proporcional a F. De esta forma podemos escribir a L como una constante que le vamos a poner K, la constante de proporcionalidad, multiplicada por el inverso de la frecuencia, multiplicada por 1 entre F. Muy bien. Luego nos dicen,
Las vibraciones hacen que los instrumentos suenen. Eso está muy padre. Bueno, sigamos. Una cuerda de 11 centímetros. De hecho, esto está muy padre. O sea, las vibraciones de la cuerda pues viajan a través del aire, de ahí llegan al oído. En el oído hacen que el tímpano vibre, después eso se comunica con el oído medio, con el oído interno, y por allá hay una cierta magia que hace que oigamos. Pero ahorita no nos queremos concentrar en por qué oímos, sino queremos continuar con el problema. Entonces déjame seguir. Dice, una cuerda de 11 centímetros, esto suena a una longitud, la voy a marcar con amarillo, tiene una frecuencia de 400 ciclos por segundo. Frecuencia en rosa. Y nos dicen, encuentra la constante de proporcionalidad, o sea, tenemos que determinar K, y luego la frecuencia de una cuerda de 10 centímetros, otra longitud más. Bueno, entonces vamos a hacer esto por partes, ¿vale? Vamos a empezar encontrando la constante de proporcionalidad, y para eso vamos a utilizar esta información en esta igualdad. Lo que nos dicen es que 11 centímetros, que es la longitud, 11 centímetros, es igual a K, la constante de proporcionalidad, multiplicada por 1 entre la frecuencia. Y aquí nos dicen exactamente quién es la frecuencia. Nos dicen que la frecuencia es 400 ciclos por segundo. 400 ciclos por segundo. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es despejar K. Y para eso vamos a multiplicar por 400 ciclos por segundo de ambos lados. 400 ciclos por segundo aquí a la derecha y también aquí a la izquierda. 400 ciclos por segundo. Y justo la idea de hacer esto es que del lado derecho se cancele este con este y nos quede que K es igual a esta multiplicación. 400 por 11, pues 400 por 10 es 4000, más 400 es 4400. Y déjame seguir con las unidades para que veamos que todo va bien. Entonces sería ciclos por centímetro sobre segundo. Ciclos por centímetro sobre segundo. Muy bien, entonces observa que a partir de aquí podemos reescribir esta igualdad, ahora sí con el valor de K. Podemos poner que la longitud es igual a 4400 ciclos por segundo, no, ciclos por centímetro sobre segundo. Y eso tenemos que multiplicarlo por 1 sobre la frecuencia. Por 1 sobre la frecuencia. Muy bien. Ahora, con esto en mente, lo que nos piden es la frecuencia de una cuerda de longitud 10 centímetros. Entonces ahora podemos utilizar esta igualdad conociendo el valor de L y de ahí despejar F. Vamos a hacer eso. Entonces sabemos que L ahora es 10 centímetros. Entonces sabemos que 10 centímetros es igual a 4400 ciclos por centímetro sobre segundo, multiplicado por 1 sobre la frecuencia. Entonces voy a multiplicar ambos lados de esta igualdad por la frecuencia para que me quede del lado izquierdo. Y además voy a dividir entre 10 centímetros para que se cancele esto. 10 centímetros y aquí entre 10 centímetros. Muy bien, entonces ¿qué nos queda? Este se cancela con este. Las frecuencias con esta frecuencia se cancelan, vaya, se hacen un 1. Centímetros se va con centímetros. Y 4400 entre 10 es 440. De esta forma nos queda que la frecuencia es igual a 440 ciclos por segundo. Y esto está súper bien porque ciclos por segundos es una unidad de frecuencia. Bueno, vamos a meditar un poquito qué sucedió. Al principio la cuerda era de 11 centímetros y la frecuencia era de 400 ciclos por segundo. Y después estamos disminuyendo la longitud de la cuerda, pero la frecuencia aumentó a 440 ciclos por segundo. Entonces, en efecto, pues aquí en el fondo hay una relación inversamente proporcional, ¿vale? Bueno, espero que te haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. ¿Sabían que las cuerdas de los instrumentos guardan una relación proporcional? ¿Qué otros casos consideran que también tienen una relación proporcional y que están cerca de ustedes? Cabe destacar que existen diferentes situaciones que involucran más de una relación de proporcionalidad al mismo tiempo. Y para profundizar en ello, las y los invitamos a ver con atención el siguiente video. ¿Para qué sirve la proporcionalidad múltiple?
es útil para relacionar al mismo tiempo más de dos variables entre sí. Por ejemplo, la cantidad de refrescos que caben en un tamaño de caja con su precio, la cantidad de presión, temperatura y volumen de un gas, o el tiempo que tardarán una cantidad de personas en hacer un cierto número de pizzas. Entonces, una situación de proporcionalidad múltiple o regla de tres compuesta es aquella donde intervienen más de dos variables asociadas por una relación de proporcionalidad, ya sea directa o inversa. Por ejemplo, si 20 cajas con 23 botellas que contienen aceite cuestan 1,560 pesos y se quiere saber el precio de 9 cajas con 28 botellas, se observa que en la tabla cada columna contiene un solo tipo de variable. Como se quiere saber el precio de un determinado número de cajas y botellas, se tiene que identificar el tipo de relación que tienen el precio con las otras dos variables. La relación entre las cajas y el precio está en que al aumentar la cantidad de cajas que se compran, el precio que hay que pagar por ellas también aumenta, y cuando el número de cajas disminuye, el precio también lo hace. Por ello, la relación entre el número de cajas y su precio es directa. De forma similar, cuando el número de botellas aumenta, el precio aumenta, y cuando el número de botellas disminuye, el precio también disminuye. Por lo que la relación entre botellas y su precio también es de proporcionalidad directa. Cuando hay una relación directa entre las variables, su razón no se invierte, quedando 20 entre 9 y 23 entre 28, y la razón de la variable buscada nunca cambia, ya sea que tenga una relación de proporcionalidad directa o inversa con las otras variables. Se puede formar una ecuación donde la razón de la variable buscada es igual a la multiplicación de las otras dos razones. Se realiza la multiplicación de fracciones, que es directa. 20 por 23 es igual a 460, entre 9 por 28, que es igual a 252. Esto es igual a 1560 entre x. Un tip: para despejar a la incógnita x cuando quede en el denominador de una fracción, es invertir las razones en ambos lados de la igualdad, quedando otra nueva ecuación, donde sea sencillo despejar a x, ya que solo se tiene que pasar a 1560 multiplicando al lado izquierdo de la igualdad, quedando la siguiente ecuación. Al realizar las operaciones, x se redondea a 854.6 pesos. Entonces, 9 cajas con 28 botellas de aceite tendrán este costo. Otro ejemplo de proporcionalidad múltiple sería, si en 4 días 2 impresoras han impreso 50 libros, se quiere saber cuántos días se necesitan para que con 6 impresoras se hagan 30 libros. Como la incógnita está en la columna de los días, se debe observar cómo se relacionan los días con las demás variables. Si el número de impresoras disminuye, el número de días de trabajo aumenta, y si el número de impresoras aumenta, la cantidad de días de trabajo disminuye. Entonces, la relación entre días e impresoras es inversa, mientras que si el número de días aumenta, la cantidad de libros que se imprimen aumenta. Y si se disminuye la cantidad de días de trabajo, la cantidad de libros impresos también disminuye. Entonces los días y libros tienen una relación directa. La razón de la variable buscada no se invierte y queda 4 entre x, que es igual a la multiplicación de las razones de las otras dos variables. Sin embargo, como los días y las impresoras tienen una relación de proporcionalidad inversa, se tiene que invertir esta razón, quedando 6 entre 2, y se multiplica por la razón de los libros, que al tener una relación directa con los días, su razón no se invierte, quedando 50 entre 30. Una vez formada la ecuación y recordando el tip anterior, todas las razones de la ecuación se pueden invertir. Así, x entre 4 es igual a 2 por 30, que es igual a 60, entre
6 por 50, que es igual a 300. Para despejar a x, solo se tiene que pasar multiplicando al 4 del lado derecho de la ecuación, en donde x es igual a 60 por 4 entre 300, dando como resultado 0.8. Entonces, para que 6 impresoras hagan o impriman 30 libros, se necesitan 0.8 días. En conclusión, en los problemas de proporcionalidad múltiple, es necesario determinar la relación de proporcionalidad que tienen dos variables con una tercera para determinar si sus razones se invierten o permanecen igual al momento de modelar su ecuación. Son múltiples las situaciones contextuales en las que interviene la variación proporcional múltiple, y algunas de ellas combinan la variación directa o inversa. Por ejemplo, piensen en un viaje o un paseo para el cual requieren dinero, comida y establecer los días que pasarán y el tiempo, entre otras cosas, y algunas de ellas pueden presentar una variación proporcional entre sí. Ahora, las y los invitamos a analizar el problema que se presenta en el siguiente video. En este video lo que haré es dibujar un cuadrado. Entonces, ya que lo tenemos, ¿qué sabemos sobre los cuadrados? Sabemos que en los cuadrados todos los lados miden lo mismo, ¿cierto? Tienen la misma longitud. Entonces, si este lado mide X, todos los demás también miden X. Ajá. Y también sabemos que estos ángulos que se forman son ángulos rectos. Eso es lo que hace a un cuadrado. Ahora, la pregunta que quiero hacer es si las longitudes de los lados del cuadrado son proporcionales a su área. Entonces piénsalo, pon pausa al video y piensa en si las longitudes de los lados de un cuadrado son proporcionales al área del cuadrado. Y bueno, para pensar en esto, lo que haré es dibujar una tabla. Y en una de las columnas de esta tabla pongo longitud de un lado. Longitud de un lado. Y estará dado por X. Entonces, esa es la primera columna. Y en la segunda columna vamos a poner el área. ¿Cuál es el área? El área será igual a uno de los lados al cuadrado. O lo puedes también ver como base por altura. Entonces lo podemos ver como X por X o simplemente X al cuadrado. Entonces vamos a elegir algunos valores para X y veamos cuál es el área del cuadrado. Si X es igual a 1, el área será 1 por 1, eso es igual a 1. Si X es igual a 2, el área será igual a 2 por 2, eso es 4. Si X es igual a 3, el área será igual a 3 por 3, eso es 9. Y yo puedo seguir, pero creo que con estos puntos ya podemos pensar en si la longitud de un lado del cuadrado es proporcional al área del cuadrado o si el área es proporcional a la longitud de un lado del cuadrado. Ahora, una de las maneras en las que tú puedes pensar en proporcionalidad es en si la razón entre la longitud de un lado y el área correspondiente siempre es constante. Entonces, queremos ver la razón entre la longitud de un lado y el área, o lo que es lo mismo, el área entre la longitud de un lado. Así que tenemos área sobre longitud de un lado. Y para esto, para hacer los cálculos, vamos a agregar otra columna a nuestra tabla. Muy bien, entonces veamos la razón del área y la longitud de un lado. No importa el orden que tome, siempre y cuando sea constante. Entonces tenemos área sobre longitud de un lado. Longitud de un lado. Muy bien, ahora veamos cuál es la razón. En la primera fila tenemos 1 sobre 1, eso es igual a 1. Y en la segunda fila tenemos que el área sobre la longitud de un lado, eso es 4 sobre 2. Esto es igual a 2. Entonces, ya ni siquiera es necesario ver el tercer ejemplo. La razón aquí sería el área, que es 9 sobre la longitud de un lado, que es 3. 9 sobre 3, eso es igual a 3. Nota que no estoy obteniendo un valor distinto cada vez, no estoy obteniendo un valor constante.
no obtengo una razón constante entre el área y la longitud. Así que estos no son proporcionales. No son proporcionales. Eso nos dice que la longitud de un lado del cuadrado y el área del cuadrado no son proporcionales. Y si lo observas, tiene mucho sentido que la razón es de hecho igual a la longitud de un lado, que cambia dependiendo de la longitud de un lado. Y eso es porque estamos elevando al cuadrado. Literalmente estamos tomando x al cuadrado. Si aquí tienes un lado que mide x, entonces su área del cuadrado será x al cuadrado y la razón será x al cuadrado sobre x. Y esto siempre es igual a x, porque x al cuadrado es igual a x por x, entonces tienes x por x sobre x, eso es igual a x. Lo podemos ver aquí. Por lo tanto, no es proporcional. Y terminamos. Seguramente ahora ya dominan más la proporcionalidad. A lo largo de esta sesión han visto diferentes ejemplos en los cuales la proporcionalidad está presente. ¿Cuáles pueden ejemplificar ustedes? Les recomendamos leer el libro Pónganme 1 kilo de matemáticas, de Carlos Andradas. En él encontrarán diferentes situaciones que les ayudarán a poner en práctica todo lo que han aprendido en esta sesión. Antes de despedirnos, deseamos recordarles que deben guardar sus notas y actividades en su carpeta de experiencias. Asimismo, que es importante que sigan las recomendaciones en materia de salud y que compartan con las personas que les rodean valores como la solidaridad, la paciencia y la empatía. Y claro, que continúen con la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima!